Este es el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Estás escuchando 40 días con el Espíritu Santo, un devocional escrito por Robert Tillman Kendall. El tema de hoy es: el Espíritu Santo es una persona. La segunda verdad más importante acerca del Espíritu Santo es que Él es una persona de la Trinidad. Jesús nos dijo en Mateo 28:19 que nos bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo cerró la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, con esta bendición: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Pedro comenzó su primera carta en el versículo 12 con las palabras: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. ¿Sabes de dónde obtenemos la palabra Trinidad? A principios del segundo siglo, Tertuliano se acuñó una frase en latín, Trinitas, y es de ahí de donde obtenemos la palabra Trinidad, con lo que se refirió al Padre, Hijo y Espíritu Santo como personas, por lo que la Iglesia se refirió así a las personas de la Deidad. La doctrina de la Trinidad ha sido la enseñanza ortodoxa de la Iglesia cristiana durante 2000 años. No trate de entender esta enseñanza, solo créala. No trate de entender la electricidad, solamente úsela. La Trinidad nos es dada no para entenderla plenamente, sino para creerla plenamente. Por lo tanto, Trinidad es una palabra que no trata de explicar, sino meramente identificar las personas de la Deidad. Dicho lo cual, el Padre y el Hijo son vistos como Él. También el Espíritu Santo debe ser entendido como Él. Es triste que la versión King James de la Biblia en inglés se refiera al Espíritu Santo como eso. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu, eso mismo. Las versiones modernas lo han corregido traduciendo el griego el Espíritu mismo. Jesús se refirió al Espíritu Santo como Él. En Juan capítulo 14, versículo 16 y en el capítulo 16, versículo 8, y lo presentan como Aion, Paracletos, siendo la traducción literal del griego otro alón, que viene a su lado Paracletos. Es imposible traducir Paracletos con una sola palabra, aunque ha sido traducido de diferentes maneras como consolador, defensor, abogado o ayudador. Todos estos conceptos describen exactamente lo que Jesús era. Él era la persona que había venido a un lado de los 12 por unos 3 años. Los discípulos conocían a Jesús en un nivel natural. Sabían cómo era, conocían el color de sus ojos, el sonido de su voz. Había sido físicamente real para ellos durante esos 3 años. Lo vieron, lo escucharon y lo tocaron, como está escrito en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1.
Jesús era una persona real. Aunque invisible para nosotros, el Espíritu Santo igualmente es una persona real. Por lo tanto, jamás piense en el Espíritu Santo como un eso, una actitud o una influencia. Él es una persona y tiene maneras bastante definidas. Llámele a esas maneras peculiares, excéntricas o únicas si así lo quiere, pero Él tiene sus maneras. Quizá no le gusten sus maneras, pero acéptelo y siga adelante. Él es el único Espíritu Santo que usted tiene. Él no se va a ajustar a usted, usted tiene que ajustarse a Él. El Espíritu Santo mismo habló del antiguo Israel que no conocía los caminos de Dios en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 10. Dios fue agraviado porque su propio pueblo de su pacto no conoció sus caminos. Deberían haberlos conocido, pero no los conocieron. Dios tiene sus propios caminos y quiere que nosotros los conozcamos. Y así también es con respecto a la persona del Espíritu Santo. Quiere que conozcamos sus caminos. Como veremos más adelante, el Espíritu puede ser agraviado, puede ser apagado y puede ser blasfemado. El Espíritu Santo también puede tener gozo. En Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo habló acerca de la alegría en el Espíritu Santo, aunque también se refirió al gozo del Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Es su propio gozo. Esta alegría no es necesariamente lo que nosotros sentimos, es lo que Él siente. Y no obstante, algunas veces nos invita a sentir lo que Él siente. En Hechos, capítulo 2, versículo 28, es llamada alegría. Eso fue exactamente lo que experimenté hace unos años conduciendo mi coche, un evento al que volveré más adelante. Por lo tanto, necesitamos aprender la diferencia entre sentirnos felices a causa de las circunstancias y sentir el mismo gozo del Señor, como dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Ciertamente no hay nada mal con que nos sintamos felices de que las cosas nos están saliendo bien. De hecho, hubo gran gozo en aquella ciudad cuando muchos de los que habían sido paralíticos fueron sanados. En Hechos capítulo 8, versículos 7 y 8, las buenas noticias de que los gentiles se estaban convirtiendo llenaron de alegría a los discípulos en Hechos capítulo 15, versículo 3. Pero el más alto nivel de gozo en este planeta es cuando se nos permite experimentar el mismo gozo del Espíritu, sentir lo que Él siente. Pedro señaló en su primera carta en el capítulo 1, versículo 8, que sus lectores no habían visto a Jesús mismo, pero que no obstante lo experimentaban. Porque cuando la persona del Espíritu Santo nos permite sentir su gozo, es verdaderamente indescriptible. Te animo a que durante este tiempo devocional leas los siguientes pasajes para mayor estudio y comprensión de lo que hoy estuvimos comentando. Esto requiere que abras tu Biblia en Nehemías
capítulo 8, versículo 10. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 21. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Hechos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Judas capítulo 1, versículos 20-21. Oremos. Espíritu Santo, te doy la bienvenida de nuevo en mi corazón. Déjame experimentar tu persona y tu gozo en una medida siempre creciente. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos juntos experimentar hambre por el Espíritu Santo y cada día ser aún más llenos de Él, como Jesús prometió. Nuestra oración es que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Recuerda regresar mañana para continuar juntos con este devocional.